Señor, te damos las gracias por habernos permitido alabar tu nombre. Te doy las gracias por el agradecimiento, el participar de mis hermanos. Siempre es bueno hablar de ti, de lo que tú haces, Señor. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. En esta hora, Señor, me siento tan inútil para realizar esta tarea. Te pido que tu Espíritu Santo me use, Señor, y que tu pueblo pueda ser edificado y que podamos juntos conocerte un poco más para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Sé que este pasaje todos lo conocen, por eso no les digo que lo busquen. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro hermano Alejandro nos había citado una porción del libro de Romanos, donde las Escrituras nos revelaban que Cristo nos libra a nosotros de la ira de Dios. La iglesia, por medio de la sangre de Jesucristo, de su sacrificio, es librada de la ira de Dios. Hoy el mensaje que les quiero compartir, sé que no es un sermón popular, sé que en las iglesias no se habla mucho de esto, pero nos habla del carácter de nuestro Dios. Y si hay algo que la Biblia nos viene enseñando ya hace rato es que Dios quiere que le conozcamos. Y si hay algo que venimos aprendiendo hace rato es que Dios se reveló a nosotros por medio de las Escrituras y Dios quiere que le conozcamos por medio de ellas. Cuando nosotros conocemos más a Dios, comenzamos a alabarle como Él quiere que le alabemos, comenzamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos y comenzamos a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios es algo muy importante. Y si hay algo que Dios revela de Él mismo, es su ira. Muchas personas no creen que Dios sea este Dios de ira que la Biblia nos relata, porque Dios supuestamente es un Dios de amor, porque Dios supuestamente es un Dios misericordioso. Entonces las personas, cuando hablamos de la ira de Dios, les cuesta conciliar este Dios de amor con este Dios de ira. De hecho, yo llegué a escuchar herejías tremendas de personas que decían que eran maestros, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distinto al Nuevo Testamento. Porque ellos veían en el Antiguo Testamento un Dios airado, ellos veían en el Antiguo Testamento un Dios encendido en ira, pero en el Nuevo Testamento ven a alguien más amoroso, ven a alguien más humilde, ven a alguien más tranquilo. Y eso es una terrible herejía, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice el libro de Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Y aunque les parezca loco lo que les voy a decir, también en el Nuevo Testamento vemos que se hace más alusión a la ira de Dios que a su amor. ¿Por qué? Bueno, hermanos, la realidad es que la ira y el amor no están divorciados. La ira, obviamente que la de Dios, no la nuestra, es la otra cara del amor de Dios. En el último sermón que habíamos visto un atributo de Dios, vimos lo que era el amor de Dios. Y entonces cuando hablamos de ira parece que esto se contrapone. Pero en realidad cuando nosotros amamos algo verdaderamente, hay cosas que nos van a provocar a ira. Y eso es lo que me gustaría que juntos veamos en esta tarde. Anoté una definición, como siempre me gusta tomar definiciones de varias personas y hacer una propia. Y si hay alguien que me ayudó mucho, es alguien que vivió en el siglo XVII, se llamaba Thomas Watson, que tiene un estudio terrible de lo que es la ira de Dios. Y la definición que hice fue: la ira de Dios es la reacción santa contra el pecado por parte de un Dios justo, que nos dio una ley sabia que fue violada una infinidad de veces por personas que ignoran su revelación. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Dios llamando a un pueblo a que vivan para Él,
Dios sacándolos de la esclavitud, trayéndolos hacia Él, para que puedan vivir para Él, que es la verdadera libertad. Pero vemos a ese pueblo violando la ley continuamente, provocando a ira a Dios. Es una intolerancia a lo malo, no una reacción descontrolada, caprichosa y emocional, sino que decidida. ¿Se acuerdan que cuando vimos el amor de Dios, habíamos dicho que Dios es espíritu? Y no simplemente un espíritu, porque el diablo es un espíritu, los demonios son un espíritu. Dios es espíritu, en el rango más elevado, el ser más trascendental. Dios es espíritu y también la Biblia nos dice que Dios es luz. En Él no hay ni siquiera una pizca de tinieblas. Entonces cuando nosotros nos imaginamos a Dios airado, nos imaginamos como a un hombre, alguien descontrolado, queriendo romper todo, aunque sean sus propios bienes. Vieron que hay personas que rompen las cosas y después se arrepienten. Nos imaginamos a un ser fuera de quicio, perdiendo los estribos, pero eso no le pasa a Dios. Dios nunca pierde el dominio propio, de hecho, de Él viene el dominio propio. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una persona airada, pero en su justo y en su santo juicio, con equidad juzgando lo que las personas están haciendo. Y nosotros, los seres humanos, que estamos acostumbrados a vivir en este mundo, estamos acostumbrados a ver noticias de violaciones, estamos acostumbrados a ver gente borracha, estamos acostumbrados a ver personas que se están peleando, estamos acostumbrados a vivir entre la murmuración, estamos acostumbrados a ciertas inmundicias, a ciertas palabras, pero nuestro Dios, que es santo, 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 esas cosas lo irritan. Esas cosas le producen, en términos que nosotros podemos entender, hasta náuseas, hasta cólera. Dice el libro de Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Imagínense que cita ojos altivos, lengua mentirosa. Esas cosas que entre nosotros por ahí es normal verlo. Esas cosas dice que el alma del Señor las abomina. Y dice la Biblia que el Señor es muy limpio de ojos para ver el mal, para ver el pecado. Nosotros no llegamos a sufrir viendo el mal lo que sufre el Señor. Yo siempre uso un ejemplo que para mí es las cosas más trágicas que me tocan ver es cuando veo situaciones en los noticieros de abuso infantil. Es algo que verdaderamente me llena de mucho odio. Uno a veces se imagina las situaciones de un hombre completamente insensible abusando de una criatura y uno dice, me gustaría estar en ese momento, en ese lugar, y ese hombre no se salva. Así, y más también, puede ser la ira de Dios delante de una mentira, delante de una simple mentira. Una vez le preguntaron a R.C. Sproul, ¿por qué Dios fue tan severo cuando castigó a Adán, que por un simple pecado de comer de un fruto lo echó del huerto del Edén? Y R.C. Sproul, con esa personalidad que lo caracterizaba, enojado, dijo que Dios fue severo. Un pedazo de barro desafió al Dios eterno, que es 3 veces santo, y vos decís que el castigo de Dios fue severo. Dios lo tendría que haber consumido. Sin embargo, Dios mata a 2 corderitos, viste a Adán, viste a Eva y les da la oportunidad de seguir adelante. ¿De verdad creemos que el castigo de Dios es severo? El barro recién creado ya estaba haciéndole afrenta a su creador. Dios no fue severo para nada. Yo creo que Dios fue muy misericordioso con Adán y Eva y creo que Dios nos muestra ese amor y esa misericordia con toda la humanidad todos los días. Porque hoy la humanidad está haciendo cosas peores que Adán y Eva y Dios los está soportando con mucha paciencia. ¿Que Dios es severo? Las personas no sabemos lo que es la severidad. Porque tenemos un concepto muy bajo de quién es Dios y tenemos un concepto muy alto de quiénes somos nosotros. Y Dios conmigo está todo bien. Yo vivo así, Él me entiende. No, el que tiene que entender somos nosotros. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios, si seguimos leyendo, dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto genera un dilema. ¿Cómo puede ser Dios tan misericordioso y perdonar pecados, iniquidades y rebeliones, haciendo alusión a todo tipo de pecado, y al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? ¿Cómo podemos unir esto? ¿Cómo puede Dios perdonar y al mismo tiempo no perdonar? Parece una contradicción. Y es que en el medio está Cristo, en el medio está su cruz. Y el Señor dice: yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Hermanos, nosotros tenemos que entender que este atributo de la ira de Dios no es algo que a los cristianos nos debería dar vergüenza hablar, sino que tendríamos que hacerlo con todo el corazón. Porque la ira de Dios, como dije en un principio, es la otra cara del amor de Dios. ¿Por qué yo me irrito cuando veo estos abusos infantiles? Porque yo amo a los niños. Y cuando veo que alguien se mete con los chicos, a mí me molesta mucho, porque ellos encima no se pueden defender. Dios ama tanto la justicia que cuando ve al hombre cometer injusticias, el Señor se aira. Dios ama tanta la piedad que cuando ve un impío, el Señor se aira. Dios ama tanto la verdad que cuando ve un mentiroso, el Señor se aira. Y ahí estamos en un problema, porque dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la necesidad que nosotros tenemos de Cristo. Ahora, que Dios sea irascible no significa que sea iracundo. Una persona iracunda es una persona que por todo se enoja. Y cuando se enoja no puede refrenar su ira. Dios se enoja justamente y Él retiene su ira. Es por los atributos que veíamos anteriormente de Dios, por su paciencia, por su misericordia, por su amor, que el Señor no le da rienda suelta a esa ira. El Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Nosotros cuando leemos ese texto de Éxodo es toda una revelación, porque nos habla de la misericordia del Señor y al mismo tiempo nos habla de su ira. Nos habla de cómo Dios perdona y al mismo tiempo nos habla de cómo Dios castiga. El ser de Dios escapa a nuestra imaginación. No es una ira descontrolada, caprichosa y emocional. Vieron que por lo general nosotros cuando nos enojamos creemos que tenemos razón. ¿O ustedes alguna vez escucharon a una persona decir: yo estoy enojado y sé que estoy equivocado? No, las personas se enojan y creen que tienen razón. Y vos los querés hacer entrar en razón y no podés. Porque la persona que ya está enojada ya está ciega. No, hermano, pero no es tan grave lo que te hicieron. ¿Cómo que no? Porque no te lo hicieron a vos. Esa persona no quiere entrar en razón. Ya no puede. Perdió el control, perdió el dominio. Pero lo que nosotros no entendemos es que yo no soy un ser justo como Dios. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. Ustedes fíjense que a nosotros siempre nos molesta más el pecado del hermano que el pecado propio. Si un hermano hace algo mal, a mí me molesta mucho. Pero cuando soy yo el que hace algo mal, bueno, pero tampoco es tan grave. No nos enojamos de la misma manera con nosotros mismos, siempre nos enojamos con el otro. Nuestra ira nunca obra conforme a la justicia del Señor. Dice: Dios odia el pecado, por tanto se aira contra los que se deleitan en él. Es por eso que nosotros en Salmo 5:5 podemos ver que Dios dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y en el Salmo 7:11 podemos leer que dice: Dios se fue justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es lo que genera un problema, porque estamos acostumbrados a decirle a todo el mundo: Jesús te ama, cuando hay personas que hoy están bajo la ira de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que los que no están en Cristo están bajo la ira de Dios. Y a esas personas son las que invitamos con el Evangelio. Su ira es una perfección. No es como nosotros, nuestra ira que es descontrolada, injusta, sino que la ira del Señor es santa. Hermanos, esto fue una introducción. Pero ahora vamos a entrar en la materia. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 al 21.
Quédense tranquilos que después de este sermón, si hay algo que yo sé que va a ocurrir es que quizás tengamos más temor y reverencia del Señor, pero al mismo tiempo vamos a tener más admiración por Él. Nuestro amor debería crecer por el Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 18 vamos a leer algo que lo estábamos cantando hace un ratito. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Hermanos, ¿por qué se revela la ira de Dios? Porque la humanidad no lo reconoce como a Dios. La humanidad no le da las gracias de vida y de hecho la humanidad ni siquiera dicen que hay un Dios. Hay gran parte de la población que hoy se niegan a creer en un Dios. Cuando la creación misma da testimonio de que Dios existe. Cantábamos, queríamos ser portador de su gloria. Dice que los cielos anuncian la obra de Dios. El firmamento anuncia lo que Dios hizo. Solamente a un necio se le puede ocurrir que la nada produjo el universo. Solamente a un necio se le puede ocurrir que la nada produjo el planeta Tierra, el océano, el oxígeno, los seres humanos, las bestias, las aves, los peces. Hay que ser muy necio para creer que la nada produjo todo esto. La creación misma a nosotros nos da testimonio de que hay un Dios, que hay una inteligencia detrás de toda la creación. Y nos da testimonio de que es un Dios poderoso, porque solamente un ser poderoso puede crear un universo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14. Dios se da a conocer a sus criaturas. Y las criaturas, habiendo conocido a Dios, no le tuvieron en cuenta. Se rehúsan a humillarse delante de ese Dios. Lo que estas criaturas hacen es provocar a ira al Señor. Y el Señor dice que se aira porque detienen con injusticia la verdad. Si hay alguien contra quien se levantan estos individuos, es contra la iglesia del Señor Jesucristo. Somos los tontos del mundo, la religión atrasa, somos retrógrados, por culpa de nosotros el mundo no progresa, no avanza, pero lo que ellos no saben es que Dios no destruye el mundo gracias a la iglesia. Gracias a esos escogidos, como en Sodoma y Gomorra, vieron que el Señor decía, bueno, si hay 50 justos, no los voy a destruir. Si hay 5, no los destruyo. Es por la iglesia del Señor Jesucristo que el mundo todavía no conoce toda la ira de nuestro Señor. Nosotros podemos ver que la ira de Dios es el principio del Evangelio. No hay Evangelio si no hablamos de la ira. No podemos ofrecer una salvación si las personas no entienden que están condenadas. No les podemos hablar del amor de Cristo en la cruz a las personas si primero no les decimos que Jesucristo fue crucificado por la ira del Señor. Que Jesucristo lo que hizo en esa cruz fue tomar nuestro lugar. Es lo que decía Martín Lutero y los reformados. Glorioso intercambio. No sé cuántos conocen ese himno. Glorioso intercambio. Los que debíamos estar en ese lugar no era Jesucristo, éramos nosotros. Pero Jesucristo soportó la ira del Padre. Ese es el inicio del Evangelio. Un mundo condenado, un mundo maldecido. Decía Thomas Watson, si el pecado hay algo que merece es la ira y la maldición de Dios. Y el que no pecó recibió la ira y la maldición de Dios. Para que los que pecamos podamos recibir todo su infinito amor y toda su infinita gracia.
Ese fue un glorioso intercambio. Acá en la Argentina muchos se van a acordar del 2001, cuando tenían que ir con los patacones, los lecop, y cuando llevaban una toalla y te la cambiaban por un sartén en la plaza. Era un trueque. El Señor hizo un trueque con nosotros. Él tomó lo que recibíamos, lo que teníamos que recibir nosotros, y nosotros recibimos lo que tenía que recibir Él. Gloria, honra e inmortalidad por siempre y para siempre. La ira de Dios, hermanos, es un atributo que hay que conocerlo, porque la ira de Dios es el principio de nuestra salvación. Aunque parezca ilógico, paradójico, es porque nosotros estábamos bajo esa ira que hoy somos salvos. Dios decidió salvarnos. Ahora, nosotros podemos ver en este pasaje que no dice la ira de Dios se va a revelar, hablando futuro. Dice la ira de Dios se revela. Ahora se está revelando la ira de Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo Romanos 1, Romanos 2, Dios dice que está entregando a las personas a los deseos de su mente. Dios les prohíbe que se acuesten varón con varón. Dios les prohíbe que se acuesten mujer con mujer. Dios les prohíbe que hagan poligamia. Dios les prohíbe que hagan ídolos. Pero estas personas insisten en pecar contra este Dios que se revela en la creación. Y entonces Dios, en su juicio, los entrega a una mente reprobada, para que cometan actos vergonzosos, dice las Escrituras. Y así están bajo el juicio del Señor. Nosotros vemos en el libro de Números la historia del profeta Balaam, que él insistió tanto en ir con estos paganos, porque le iban a pagar para maldecir a Israel, que el juicio de Dios fue: ¿vos querés ir? Andá. Dios trató de refrenarlo por una mula de carga, Dios trató de refrenarlo por un ángel, pero la codicia le pudo más a este profeta. Y el Señor lo entregó a los deseos de su corazón. Hermanos, no hay peor juicio que Dios te entregue a lo que tu corazón quiere. Ese es un juicio terrible de Dios. Vos querés seguir corriendo tras la riqueza, querés seguir corriendo tras el materialismo, querés seguir corriendo tras tu orgullo, tras tu imagen. Lo peor que te puede pasar es que Dios te lo dé. Balaam terminó con muerte. Nosotros podemos ver a lo largo de toda la Escritura que Dios varias veces derramó su ira. Lo vemos en Adán, como lo echó del huerto. Lo vemos en los tiempos de Noé, que en el mundo antiguo que murió anegado, solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. De todo el mundo solamente 8 personas se salvaron, porque habían colmado la paciencia del Señor, porque el Señor no los destruyó de un día para el otro. El Señor no es que se enojó y enseguida destruyó la humanidad. El Señor les tuvo mucha paciencia. Pero la paciencia, como vimos cuando vimos el atributo de la paciencia, tiene un límite. Termina habiendo una gota que hace rebalsar el vaso. Y el mundo antiguo estaba atestado de maldad. Tanto que la Biblia nos dice que las intenciones de sus corazones eran de continuo el mal. Esa generación no pensaba en otra cosa que hacer el mal. Y a nuestro Dios Todopoderoso no le tembló el pulso. Envió un diluvio y se perdió toda la humanidad. Podemos ver la ira de Dios cuando Sodoma y Gomorra acabaron con su paciencia. Solamente libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de esos malvados, y a sus hijas. Lo podemos ver en Israel, que los entrega a esclavitud, que los entrega a sus enemigos una y otra vez, y el Señor termina permitiendo que Israel sea arrasado por completo. Nosotros vemos que Dios siempre derramó de su ira, de su justicia. Y también la podemos ver ahora nosotros. Siempre que hablemos de la ira de Dios no estamos hablando de lo mismo. ¿Puede haber ira de Dios sobre un hijo de Dios? Bueno, depende de a qué nos referimos cuando hablamos de ira. La ira que hoy Dios puede tener sobre un hijo es una ira para disciplinarlo, para corregirlo, pero no para destruirlo. Pero podemos hablar de la ira venidera que va a ser para destrucción a todos los que no están en Cristo. ¿Cuántos están contentos? Hermanos, hoy nosotros fuimos librados de esta ira. A mí me gustó algo que había leído. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, esto lo vimos el año pasado cuando hablamos de la bondad de Dios, que Dios en su bondad nos dio ojos y en su bondad nos permite ver los colores de las flores, de la naturaleza, nos dio olfato
y nos permite oler esa fragancia que esas flores emanan. Nos dio boca para que podamos hablar y beber agua. Nos dio oídos para que podamos oír el cántico de las aves. Todo esto Dios lo hizo en su bondad. Pero a las personas que no se arrepientan, esos sentidos los van a atormentar en el infierno. Porque lo único que van a ver va a ser tormento, lo único que van a oír va a ser gritos y llanto, y dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. Vemos en la historia del rico y el Lázaro que quiere mojar su lengua aunque sea con una gota de agua. Hermanos, va a ser terrible la ira de Dios para el mundo. Y si hay algo que quiero tocar son 7 puntos. Lo voy a invitar a que den vuelta a sus hojas en Romanos capítulo 2. El primer punto que quiero tocar es que la ira de Dios es justa. La ira de Dios nunca es injusta. Romanos 2, versículo 5 al 9 vamos a leer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermanos, la ira de Dios es justa. Yo les puedo asegurar que en este momento no hay nadie en el infierno que esté gritando: Dios, vos fuiste injusto conmigo. Dios, yo no merezco estar en este lugar. Yo les puedo asegurar que en el infierno no existe ese clamor. Debe existir: Señor, ten misericordia, me arrepiento, dame una oportunidad, no lo voy a volver a hacer. Pero ya es tarde, porque el Señor no los mandó al infierno de un día para el otro. Dice que ellos desobedecieron a la verdad. El mundo antiguo que anegó en agua en los días de Noé, nosotros leemos que Noé fue pregonero de justicia. Estas personas oían que iba a venir un juicio de Dios sobre la tierra y no quisieron obedecer a la verdad. Lo mismo pasa en los días actuales. Nosotros le decimos a las personas que Cristo murió por ellos en la cruz, nosotros le decimos a las personas que Cristo viene pronto, pero ellos deciden voluntariamente no obedecer a la verdad. Ahora, ¿es injusto Dios por castigarlos después? Lo dio todo el Señor, se dio a sí mismo en una cruz, y ellos siguen negándolo. ¿Es injusto Dios por castigarlos? Claro que no. La ira de Dios es justa, hermanos. Segundo punto, aunque parezca contradictorio, también en Romanos, capítulo 9. La ira de Dios es paciente. Dice versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo que venimos hablando, hermano. Nosotros cuando un hijo nos provoca ira, o sacamos el cinto muy rápido, o agarramos el palito muy rápido, o los agarramos de los pelos muy rápido, pero el Señor no obra de esa manera. El Señor le tiene mucha paciencia a los vasos de ira. El Señor les tiene paciencia cada día. Y miren que si a nosotros nos cuesta ver ciertas cosas que la humanidad hace, imagínense a Dios. Imagínense en qué grande es la paciencia de Dios, que soporta lo que para Él es abominable. Hermanos, la ira de Dios también es paciente. Y el punto 3, la ira del Señor también es misericordiosa. Me había llamado la atención cuando estaba con un estudio que decía que la palabra griega que dice ira también significa venganza. Ahora, cuando uno habla de la venganza de Jehová, nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 94, dice Dios de las venganzas. Nosotros decimos: Señor, vos sos un ser vengativo. Pero en realidad significa algo más que eso. Porque cuando nosotros pecamos, no estamos pecando solamente contra Dios, estoy pecando también contra una persona. Si yo miento, o si yo caigo en adulterio, yo estaría pecando en este caso contra mi pareja.
yo la estaría dañando a esa persona. Yo puedo tener por seguro que si no me arrepiento, el Señor va a vengar a esa persona que fue víctima de mi maldad. Como habíamos visto a lo primero, la ira de Dios es justa. Dios sería injusto si Dios no venga al inocente. Dios sería injusto si Él no venga al agraviado. Dios se va a vengar en su ira de todos aquellos que lastimaron, que abusaron, que se pasaron de vivos o que hicieron algo mal contra otra persona. Es misericordia de las víctimas e inocentes. ¿Vieron cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis? Que los mártires que están en la presencia del Señor le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y el Señor les responde: tranquilos, esperen, tengan paciencia. Aún hay otros que también tienen que ser salvos. Pero lo que los mártires están pidiendo en la presencia del Señor en este momento es venganza. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis las cosas que se le van a hacer a la iglesia. De hecho, dice que a la bestia se le va a permitir hacerle la guerra a los santos y vencerlos. Pero eso pasó desde el día 1. Cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, ellos ya sufrían esa persecución, ellos ya sufrían esa muerte horrorosa, y la iglesia está esperando el día del justo juicio del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, que en el Antiguo Testamento los profetas decían el día de la venganza del Señor, nosotros vemos que los justos se van a gozar en ese día. No dice que va a ser un día triste para nosotros, dice que va a ser un día de gozo. Cuando veamos a Dios derramando su justo juicio sobre la humanidad, la iglesia va a estar gozosa y triunfante en la presencia del Cordero. Hermanos, esa va a ser nuestras bodas con el Cordero. Vieron que a veces hay predicadores que dicen: vamos a estar tristes viendo los juicios del Señor. Cuando nosotros leemos el Éxodo, que el Señor derrama su juicio sobre la nación de Egipto, nosotros vemos que los israelitas se gozaban. Dios le estaba dando lo que merecían los enemigos de su pueblo. Así va a ser, hermanos, cuando nuestro Señor glorioso venga por nosotros. Nos vamos a gozar en su juicio. Hoy tenemos misericordia de las almas que no conocen al Señor, pero en aquel día nos vamos a gozar de la justicia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El cuarto punto es que la ira del Señor es omnipotente. Yo no sé cuántos recuerdan cuando el año pasado vimos la omnipotencia del Señor. ¿Quién puede refrenar el poder del Señor? Yo no sé si ustedes vieron la película de Marvel, Los Vengadores, que había un hombre que tronaba los dedos y desapareció la mitad de la vida de todo el universo. El Señor no necesita tronar los dedos y desaparece toda la vida del universo si quiere. Todo lo que existe, todo lo creado, si el Señor quiere, lo puede destruir. Y si el Señor quiere, lo puede volver a crear. Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Ese es el poder de nuestro Dios. Ahora, si Dios está airado contra un ser humano, esta persona, ¿qué puede hacer delante del Señor? ¿Quién puede levantarse en guerra contra el Señor? Cuando leemos el Salmos capítulo 2, dice que se van enlistados para la batalla contra el Señor. Y dice que el Señor desde los cielos los mira y se ríe. Como que vengan 5 hormigas a querer atacarnos a nosotros ahora. El Señor se ríe de la fuerza humana. Ahora, lo que habíamos visto cuando vimos la omnipotencia del Señor fue lo siguiente. Solamente un ser omnipotente podía soportar la ira del omnipotente. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, nosotros podemos ver al Señor omnipotente, al Mesías, soportando la omnipotente ira del Padre. Solo Cristo podía soportar la omnipotente ira del Señor. Hermanos, por eso alabamos a Cristo. Nosotros no podíamos soportar la ira del Señor. A veces nosotros queremos asustar a las personas diciéndole que el mundo va a ser destruido, va a llegar a su fin. Pero a estas personas les espera algo mucho peor. Decía Thomas Watson, el fuego terrenal consume lo que está quemando. Si yo prendo fuego a una madera, esa madera al ratito se consume.
Lo terrible de la ira de Dios es que ese fuego no va a consumir a los pecadores. Los va a atormentar por siempre y para siempre. Las personas que están en el infierno se están quemando, pero no se están consumiendo como un pedazo de leña o un carbón. Ellos no se consumen nunca. El dolor es eterno. Y hablando de eterno, el quinto punto decía justamente eso. La ira de Dios es inmutable y es eterna. Decía este predicador que los seres humanos ofendieron a la majestad infinita y eterna de Dios. Por eso es que Dios los castiga infinitamente y eternamente, porque nuestro Dios es infinito y es eterno. Hoy nosotros en la iglesia escuchamos esto y bueno, como que ya lo sabemos, no nos produce nada. Debería producirnos mucha gratitud y gozo, porque esa ira era sobre nosotros, hermano. Debería producir alabanza, porque esa ira fue sobre el Cordero. Debería producir cierta preocupación por nuestros familiares que todavía no conocen a Cristo, como decía nuestra hermana Anita. Hermano, seguramente conoces a alguien que no está en Cristo. Y ese alguien que vos conocés que no está en Cristo está bajo esta ira, que es infinita y que es eterna. Este predicador contaba la historia de, imagínense en un pajarito, imagínense que la tierra fuese toda arena. Las montañas son arena, el mar es arena, el campo es arena, y un pajarito cada 1000 años viene y se lleva un granito de arena. Cuando pasen millones, billones, trillones, neones de años, y ese pajarito recién termine de llevarse todos esos granitos de arena, el fin del castigo va a estar tan lejos como cuando comenzó. La eternidad no tiene principio, la eternidad no tiene fin. Una persona que está presa puede consolar su alma de que quizás tarde o temprano salga en libertad. Aún una persona enferma puede tener ciertos momentos de descanso, de refrigerio, cuando duerme, cuando se medica. Las personas que están en el infierno no tienen esa esperanza, no tienen un segundo de descanso, están sufriendo eternamente y para siempre. Para siempre. Porque no se arrepintieron de lo que hicieron y no pudieron reconocer al Dios Todopoderoso. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 90. Quédense tranquilos que estoy yendo rápido. Salmo 90, versículo 11. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Hermano, Dios debería ser temido. Dios se presenta de esa manera. Yo soy grande y temible. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad mental de entender la ira de Dios. Pero sí de algo estoy seguro. El Señor nos libró de algo que nosotros no podemos imaginar. Y el mundo está bajo una condenación que nosotros no podemos imaginar. Y el trabajo de la iglesia hoy es adorar a Dios por esa salvación tan grande y tratar de alcanzar a esas almas que se están perdiendo bajo esta ira. Esa es la misión de la iglesia en este mundo. Séptimo y último punto, la ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Como hablábamos, el omnipotente Hijo soportando la omnipotente y justa ira del Padre en aquella cruz. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que cuando ofrecían un sacrificio, el animal tenía que ser muerto. Y eso era porque la persona que pecó tenía que ser muerta. La persona que había cometido adulterio, la persona que había cometido alguna maldad, la persona que había cometido alguna equivocación, tenía que morir como moría esa oveja, como moría ese cabrito. Pero dice el libro de Hebreos que la sangre de todos los toros del mundo no podrían limpiarnos de nuestro pecado. Todos los toros, todas las ovejas que existen, no podrían limpiarme a mí solo de mi pecado. Necesitábamos una sangre infinita para saciar la ira de un Dios infinito.
Y esa fue la sangre de Jesucristo. Él fue el ser omnipotente que pudo soportar la omnipotencia de nuestro Dios. Él fue la sangre infinita que pudo soportar la ira infinita de nuestro Dios. En la cruz podemos ver todos los atributos del Señor. Habíamos visto que en la cruz podíamos ver su santidad, en la cruz podíamos ver su justicia, en la cruz podíamos ver su omnipotencia, en la cruz podíamos ver su amor, su paciencia, su misericordia. En la cruz, si hay algo que podemos ver claramente, es su ira. La tierra se cubrió de tinieblas y el Hijo de Dios murió en aquella cruz. Yo no sé cuántas veces pensaste esto, pero vos tenías que morir en esa cruz. Yo tenía que morir en esa cruz. Y el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, sin decir palabra alguna, como oveja fue llevada al matadero, delante de sus trasquiladores, cayó por amor y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esas palabras cobran un gran peso en mi corazón cuando pienso que Jesús soportó algo que él no merecía. Jesús sufrió lo que yo merecía. ¿Y cuál es mi recompensa? Ir al cielo eternamente y para siempre a ser feliz, en gozo abundante. ¿Por qué? Si yo no me lo gané, yo no me lo merecía. Nosotros podemos ver en la historia de Isaac y Rebeca, cuando Jacob le roba la bendición a Esaú. Rebeca lo manda a Jacob a engañar a su padre para arrebatar la bendición de su hermano. Y Jacob le dice: madre, si mi padre se da cuenta me va a maldecir. Y Rebeca le dice: caiga sobre mí esa maldición. Eso fue lo que dijo Cristo. Padre, que caiga sobre mí la maldición de ellos. Que ellos puedan arrebatar la bendición como Jacob arrebató la bendición, y que la maldición caiga sobre mí. Esa fue la historia de amor más grande escrita alguna vez. La maldición cayó sobre Cristo y la bendición cayó sobre nosotros. Jesús pisó el lagar de la ira de Dios. ¿De qué manera la pisó? Jesús fue pisado como una uva hasta que no le quede la última gota de su sangre, y fue molido como un pedazo de pan para que nosotros tengamos vida. Por eso son condenados los que se rehúsan a creer en el Hijo. Después de tan terrible sacrificio que hizo Jesús, encima se rehúsan a creer en Él. No quieren creer en el que creó todas las cosas, no quieren creer en su Creador, ni tampoco quieren creer en el que murió en la cruz. Solo, dice la Biblia, les queda una horrenda expectación de muerte. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora la buena noticia, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice así, oigan bien, con atención. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El libro de Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero. El Cordero murió por este mundo y el mundo lo rechazó. El libro de Apocalipsis nos habla de las 7 copas de la ira del Señor, que se desatan luego de las 7 trompetas y luego de los 7 sellos. Jesús nos libra de la ira venidera, hermanos. ¿Por qué nos cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta leer las Escrituras? ¿Será que no tenemos en cuenta de lo que Cristo verdaderamente nos salvó? ¿Será que no tenemos en cuenta de lo que verdaderamente somos merecedores? Me cuesta alabar a Dios, ¿de verdad? Cristo nos libra de la ira venidera. En el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos libra de esta ira tan terrible, hermanos. Ya no hay condenación, Romanos 8, versículo 1. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no tememos. Ya no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor.
Leo, pero recién dijiste que la ira puede ser sobre un hijo. Sí, mi hijo me puede provocar a ira a mí como tu hijo te puede provocar a ira a vos. Pero cuando mi hijo me provoca ira, o mi hija, yo no pienso en destruirlo. Yo pienso en corregirlo. Esto no significa que podemos hacer de la gracia del Señor un libertinaje. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el libro de Proverbios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama de temprano lo corrige. Por eso nosotros podemos leer en pasajes como Corintios 11 de la cena del Señor, que muchos duermen y muchos están enfermos, porque hicieron de las cosas santas algo impío. La Santa Cena era algo muy santo, es algo muy santo. Y estas personas participaban indignamente provocando a celo, provocando a ira al Señor. Pero era una ira que era para el bien de ellos, como el de Corintios capítulo 5. Lo entregaron a Satanás para que su espíritu sea salvo. Hermanos, aunque igual no vamos a perder la salvación, dice las Escrituras, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo quisiese ahorrarme esa disciplina de parte del Señor. Aunque aún así el Señor me va a estar demostrando que me ama. El fuego de su ira debe apagar el fuego de nuestro pecado, decía Thomas Watson. Thomas Watson dice, el fuego de la ira de Dios debe apagar el fuego de mi lascivia, debe apagar el fuego de mi lujuria, debe apagar el fuego de mi chusmerío, debe apagar el fuego del cual pecado que ustedes quieran ponerlo ahí. El fuego de Dios debe producir en mí temor y reverencia. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Meditar en la ira de Dios, hermanos, seguramente va a producir en nosotros una vida más santa. En su odio al pecado, si hay algo que nos va a asombrar siempre, es su amor y paciencia. ¿Cómo puede Dios amar tanto y tenerle tanta paciencia a seres que viven haciendo lo que Él odia? Acá me anoté algo que lo había escuchado una vez de un predicador. Todo nos trauma y huimos de lo que nos trauma, pero menos de su ira. Vieron que el otro día estaba viendo un video que decía que el agua ya no hidrata, los vegetales ya no nutren, y empezó a hablar mal de un montón de alimentos, y hoy está muy de moda que los médicos satanicen un montón de alimentos, y nosotros nos asustamos y huimos de esos alimentos. Cuando nosotros vemos que algo nos puede enfermar, huimos de esa cosa que nos puede enfermar. Pero nadie quiere huir de la ira de Dios. Nadie quiere huir del juicio de Dios. Eso debería hacer temblar mi alma. La ira de Dios. No si el agua hidrata o no hidrata. No que si la carne, que si la grasa, que tenemos que cuidarnos, amén. No estoy diciendo lo contrario. Nosotros vemos personas queriendo huir de la pobreza, pero no vemos personas queriendo huir de la ira de Dios. Es porque tenemos el más alto concepto de las cosas terrenales que las celestiales. De esas cosas tenemos que huir, hermano, de la ira del Señor. Pronto se verá la ira del Cordero sobre el mundo entero, las copas de su ira. El mundo debe correr a Cristo. Nosotros debemos correr a Cristo, aferrarnos a Cristo con toda nuestra fuerza. Y una vez que estemos en Cristo, hermanos, descansar en Él. Fuimos librados de la ira venidera. Él llama a los cargados y trabajados, a los hambrientos y sedientos. Él a nadie echa fuera. Hermanos, si estás cargado, si tenés mala conciencia de algo, si estás cansado ya de luchar siempre contra el mismo pecado, si el mundo te cansa, si las pruebas te han cansado, si sentís que no tenés más fuerzas, si sentís que a veces este camino es difícil, hermano, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Corramos a Cristo y nunca nos cansemos de correr a Cristo. Termino con un último pasaje, no lo busquen, Hebreos 12, 28, 29, dice lo siguiente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esto es lo que tenemos que tener, gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Descansemos, hermanos, este es un pasaje que está escrito para la iglesia. No provoquemos a hacerlo al Señor.
No le vamos a ganar una pulseada a Dios nunca, lo sé por experiencia. Y lo único que vamos a sufrir somos nosotros. Por su fidelidad no nos vamos a perder. Pero tratemos de vivir quietamente, en paz. Evitemos la disciplina. Y evitemos y tratemos de evitar que las almas sigan estando bajo esa ira. Hermanos, de esta manera deberíamos vivir con gratitud, sin ignorar sus disciplinas. Por su Hijo ya no hay condenación. Que en esta semana puedas meditar en esto. Merecías morir de una manera terrible y sufrir para siempre. Pero Dios quiso salvarte en su Hijo Jesucristo. Y esa muerte horrenda que te correspondía a vos, la tomó Cristo en tu lugar. Ya no somos esclavos del temor, ya no estamos bajo la ira, ya no hay nadie que nos condene, ya no hay nadie que nos acuse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más también el que resucitó. A veces el diablo usa familiares, vecinos, compañeros para acusarnos por nuestras imperfecciones, pero vamos creciendo en la santidad, vamos creciendo en la perfección, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Ya no somos esclavos, ni estamos bajo condenación, ni maldición, hermanos. Descansemos en la gracia de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.